Shemaitemi Coararundú, Mocoy, Papocoy, Yasupateime. Bendecido miércoles 27 de noviembre. En 1842 se definió la bandera y el escudo de la República del Paraguay. El consulado promulgó la ley que decía: se manda y ordena que el pabellón de la República sea el mismo que hasta aquí ha tenido la nación, con las variantes convenientes, compuesta de 3 franjas horizontales, colorada, blanca y azul. De un lado el escudo nacional con una palma y una oliva entrelazadas en el vértice y abiertas en la superficie, resaltando en medio de ellas una estrella. En la orla una inscripción distribuida que dice República del Paraguay. En el lado opuesto un círculo con la inscripción Paz y Justicia, y en el centro un león, y en la base el símbolo de la libertad, el gorro frigio enarbolado en una pica. Es la ley más antigua entre todas las que rigen hoy el Paraguay. Nunca ha sido modificada y menos derogada. 27 de noviembre, Día Internacional del Despachante de Aduanas. En 1969 se fundó la Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de las Américas, ASAPRA, en la ciudad de Viña del Mar, Chile. El 27 de noviembre en la Argentina es Día del Trabajador Previsional. En España, Día del Maestro, en honor a San José de Calasanz. En México es Día de la Conservación. En Perú, Día del Biólogo, en honor del botánico, geógrafo y naturalista Augusto Weber. La festividad hoy 27 de noviembre es de Facundo, Leonardo, Saturnino y la Medalla Milagrosa. Medalla diseñada en base a las apariciones de la Virgen María en 1830 a Santa Catalina Labouré en París, Francia. La frase es de Aldous Huxley, escritor y filósofo británico. Él dijo: la experiencia no es lo que te ocurre, sino tu reacción a lo ocurrido. Efemérides 27 de noviembre, Peguapu, Aguapun, Jamba Eponame, con paz y bien, Argüello Duoñe M.